Buenas tardes. Ahora expondremos la colocación de electrodos para electroencefalogramas según el sistema 10-20. Los números 10-20 hacen referencia al porcentaje de distancia en la que deben estar colocados los electrodos en la parte frontal, occipital y del lado derecho e izquierda del cráneo. Como veremos a continuación, los números pares y nones están distribuidos en el hemisferio derecho e izquierdo respectivamente. Esto para tener más clara la distribución. Entonces, primero comenzamos buscando nuestro punto central, ¿no? El punto central se consigue, nuestra primera referencia, midiendo la mitad entre el nación, que es el punto medio de la nariz y las cejas, y el inión, que es la parte más sobresaliente del cráneo, de la parte de atrás del cráneo. De tal manera que sea una línea recta que conecte los dos extremos. Entonces lo medimos. Podemos ver que son 30 centímetros. 30 centímetros. Entonces, es importante ir anotando porque ahorita van a comenzar los cálculos. Entonces, primero marcamos la mitad de 30, que en este caso sería 15. Entonces, el punto número 15 marcamos. Y ese va a ser CZ, es decir, el punto central, central 0. En este caso los anotamos para propósitos explicativos, pero en el caso de una persona real solamente se marcan las cruces. En fin, entonces tenemos ya nuestro primer punto de referencia, que ya son 15 centímetros, porque es la distancia media entre nación e inión. Entonces, a partir de esto, comenzamos midiendo, entonces calculando el 10% de la distancia total. El 10% de 30, en este caso es 3. Entonces, 3 centímetros para hacer nuestras primeras marcas. Contamos 3 centímetros del nación para arriba y 3 centímetros del inión para arriba. Medimos. Y esos van a ser los puntos FPZ y OZ. ¿Sí? Occipital 0, frontal parietal 0. ¿Sí? Así tenemos nuestros primeros puntos de referencia. Después continuamos calculando el 20%. Entonces, el 20% de 30 es 6 centímetros. Y vamos a calcular 6 centímetros a partir de la primera marca que ya hicimos. Entonces, a partir de la marca de FPZ, que es la que hicimos plenamente, buscamos 6 centímetros. A los 6 centímetros podemos encontrar nuestra siguiente marca, que va a ser el equivalente a FZ. ¿Sí? Lo mismo con el otro lado. A partir de OZ buscamos 6 centímetros. Y aquí tenemos a PZ. Entonces, como pueden ver, es el equivalente a 10%, 20%, 20% acá atrás y otra vez 10% hasta atrás. Por eso el sistema se llama 10-20. Continuamos ahora midiendo la distancia entre puntos preauriculares. Los puntos preauriculares son fáciles por ubicar, ya que son la parte más sobresaliente al lado de los oídos. Justamente son fáciles de ubicar cuando uno mueve la mandíbula. Se dice la muesca del cigomático. Es fácil identificar indicándole al paciente que abra despacio la boca. Entonces, estos puntos están aquí adelante de las orejas.
Se mide la distancia total. De un punto preauricular al otro. Y aquí podemos observar que la distancia, en este caso, es de 33 centímetros. Entonces, vamos a calcular el 10% ahora de 33. Esto nos va a servir para colocar ahora los puntos T3 y T4. Entonces, el 10% de 33 es 3.3. Entonces vamos a medir 3.3 a partir del primer punto preauricular para arriba. Si vemos, aquí está el punto preauricular, contamos 3.3 centímetros y ahí tenemos T4. Punto preauricular 3.3 y lo mismo del otro lado. Si nosotros medimos de T3 para abajo, podemos ver que son justamente 3.3 centímetros al punto preauricular. Pues ya tenemos ahora nuestras primeras líneas centrales, los puntos preauriculares, bueno, el 10% arriba, que es T4 y T3. Y vamos a proceder ahora a tomar estos puntos que acabamos de marcar para calcular nuestros siguientes puntos. En este caso sería medir la distancia que hay entre T3 y T4, que cada tema T4, los puntos que acabamos de marcar, al punto central, que es el primero que marcamos, CZ. Entonces, como podemos observar, de T4 a CZ hay, vamos a ver, $13.1 centímetros. La mitad sería 6.7. En 6.7 vamos a marcar nuestro siguiente punto. Entonces, pues recordamos nada más, la mitad de distancia que hay entre T4 y el punto central va a equivaler a nuestro C4. Lo mismo del otro lado. Entonces tenemos ya C3, C3 y C4, que es la mitad de la distancia que hay entre T4 y ZZ y CZ y T3 y CZ. Ahora continuamos con la siguiente medida, que es utilizando la circunferencia. Entonces esta se va a medir a partir de los puntos centrales del paso número 2, que fue FPZ y OZ. La parte central occipital y la parte frontal central igual, ¿no? Entonces medimos el cráneo. Pasando por ese punto acá atrás. Y podemos ver cómo es que mide 53 centímetros. En la marca de los 53 centímetros anotamos ese valor, porque ahora vamos a calcular a partir del 5% de 53 para marcar los puntos O1 y O2. Entonces, el 5% de 53 es 2.6. Entonces, a partir del OZ, si medimos 2.6, encontramos O2. A 2.6 centímetros de OZ está O2 y O1. ¿Sí?
2.6 porque es el 5%, o el 10%, como podría llamarse, la diferencia que hay entre este y este. Lo mismo va a pasar del lado de enfrente. Esa distancia se mide a partir del punto central y tenemos FP1 y FP2. Son 2.6 centímetros en este caso. .6 centímetros. Para recordar, anotar cuál es FP1 y FP2 o cuál es O1 o O2, recordemos que los nones van del lado izquierdo y los pares van del lado derecho. Entonces, claro, respectivamente del cráneo de la persona. O sea, ahora vamos a calcular ahora el 10% del total de la circunferencia antes medida. Como era 53, 5.1 es el 10%. Entonces, este valor 5.1 nos va a servir, así como calculamos a partir de aquí el 5% para cada lado, ¿no? Vamos a hacer lo mismo, pero ahora a partir con el valor del 10% del total de la circunferencia y a partir de los puntos que marcamos. Es decir, a partir de O1 y O2, 5.1 centímetros y 5.1 centímetros. De la misma forma con estos puntos que acabamos de encontrar. Cada uno está a 5%, al 5% de la distancia total de la circunferencia. Y ahora, entre vamos a contar el 10%, que sería 5.1, para marcar los puntos F8, F7 y lo mismo de este lado. En este caso sería T5 y de O2 sin más. T6 sería aquí. Entonces, de esta manera tenemos ya todas las marcas hechas respectivamente a distancias de 10 y 20%. Claro, en una persona normal esto es un poco más complicado, no se anotan los números, solamente las cruces, las señales. Y bueno, para fines de mayor conductividad y pues salubridad en el proceso, primero, una vez que se han marcado con agua en la cabeza del paciente, ¿no? Se tiene que, con un hisopo, esterilizar la zona, ¿no? Frotando antes de poner cada una, se frota, ¿no? Se limpia para después poner el gel conductor levemente, ¿no? Con una pequeña paleta de madera en cada punto, un leve gel conductor, y pues así de esa manera colocar el electrodo. Entonces, eso sería en cada punto, se limpiaría, ¿no? Se colocaría un poco de pasta conductora y se pondría un electrodo. En este caso los estamos representando con círculos de algodón, pero pues esa es la idea. Y ya está, ese es el sistema 10-20 de medidas.